palabra. Y yo estuve anoche meditando hasta tarde de la noche, hermano, y analizando una palabra que me pareció tan bonita porque habla acerca de unas cualidades que requiere el hombre de Dios. No sé si ustedes se pueden hacer más aquí al centro, por favor. Más para este ladito, los hermanos se ubican mejor. Eso, para. No me hagan, es que tengo un hijo. Ustedes me hacen girar mucho la cabeza. Entonces quiero que estudiemos acerca de la medida de un hombre de Dios. Amén. La medida de un hombre de Dios. Hoy es un culto de caballeros. Y la medida de un hombre de Dios, o la estatura de un hombre, hablando espiritualmente, ¿no? Estamos hablando espiritualmente. Depende del perfil de madurez que tenga. Y para ello pues vamos a estar analizando unas palabras que fueron inspiradas por el Espíritu Santo, pero que fueron dadas por Pablo a dos jóvenes, a Timoteo, que me imagino que usted oye hablar mucho de Timoteo. Amén. Pero hay otro que se llama Tito. Aleluya. Y de ese a veces oímos hablar muy poco. Pero Pablo le habla a estos dos hombres sobre algunas cualidades que deben o debemos tener los hombres. A su nombre sea la gloria. ¿Y cómo medimos la madurez? Pues estas dos cartas nos hablan de algunas cualidades y estaremos analizando precisamente esas cualidades que de hecho yo vi 15. No sé si hoy usted de pronto vea una 16 o una 17, pero yo vi 15 cualidades que debe tener el hombre de Dios. Y yo creo que usted y yo queremos ser hombres de Dios. Aleluya. Y entonces está escrita en la Biblia, hermano, estos dos hombres. Y esto nos queda como ejemplo a quienes, a nosotros. Que la palabra es ejemplo para nosotros, estos hombres que vivieron. Está escrito para nosotros, los que hemos alcanzado el fin de los tiempos. Entonces, mientras vamos analizando las cualidades, quisiera que siempre esté reflexionando sobre esa palabra que escribió Tito, precisamente, Timoteo. Pablo le dice a Timoteo, en su segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 2, que lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Entonces lo que vamos a hablar hoy, se lo voy a encargar a hombres fieles. Gloria al Señor. Porque yo creo que usted es un hombre fiel. Aparte de que usted debe ser un hombre de Dios, la fidelidad es lo que determina que usted sea un hombre de Dios. O si no, sería un hombre común y corriente. Así es. Un hombre común y silvestre. Pero ¿qué nos hace ser hombres de Dios? La fidelidad. Y otras cualidades que vamos a ver hoy, pues hasta donde nos alcance el tiempo, hasta donde el reloj nos permita, porque es que ese es el enemigo nuestro. Amén. Entonces, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, lo que yo quiero es que en la congregación se levanten hombres de Dios fieles que también enseñen también a otros y que sean idóneos. Amén. Amén. Pero entonces yo me hacía la pregunta anoche. Yo decía que yo leo el capítulo de Timoteo y ahí hay unas características, y voy y leo Tito y leo también ahí un complemento de esas, o una reafirmación de las características que da Pablo. Y yo me hice la pregunta, pero entonces, ¿cómo conocemos a un hombre de Dios? ¿De qué está hecho? ¿Sí? Entonces es lo que vamos a ver. Amén. ¿A quién se parece? Pues hermano, número uno, un hombre de Dios debe tener buena reputación. Un hombre de Dios, ¿no? No engaña. El hombre de Dios no engaña. Así es. Si engaña a su mujer, pues puede engañar también a una empresa, puede engañar de cualquier forma. Si engaña, empezando por su hogar, si engaña a su mujer, puede engañar a la iglesia también, porque el hombre de Dios no engaña.
mientras que el hombre natural sí lo hace. sí lo hace. Y por eso es que vemos hombres que engañan a sus esposas, engañan empresas, engañan iglesias, engañan pastores, engañan a los hermanos, engañan a los amigos, engañan a los familiares. ¿Y saben por qué? Porque no tienen las cualidades que se necesitan para ser un hombre de Dios, que lo haga un hombre fiel. Amén. Y adicional a eso, un hombre de Dios sabe gobernar. ¿Sabe qué pasa? Gobernar. Entonces, vamos a mirar primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3, que es ahí donde empezamos a encontrar las cualidades que debe tener el hombre de Dios. Aleluya. Primera de Timoteo, capítulo 3. Hermanos, no, cuando usted lee ese capítulo, uno puede decir, ay, pero aquí le está hablando a los pastores o a los líderes. No, hermano, yo considero que todas esas cualidades no solamente las debe reunir un pastor, un obispo, un predicador, no. Todas esas cualidades las debe reunir cualquier hombre de Dios. Aleluya. Cualquiera las debe reunir. Porque, ¿o es que acaso los pastores son infalibles? No. O nosotros somos diferentes a los demás. Para nada. Todos en la iglesia estamos tratando de alcanzar la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Aleluya. ¿O no? Entonces, por eso nosotros como hombres, como varones que somos, debemos procurar tener una madurez espiritual, porque el perfil que a mí me determina como un hombre de Dios es mi madurez. Así es. ¿O es que debe ser el pastor únicamente una persona madura? No, es todos. Porque en determinados momentos, pues Dios viene y coge del redil y escoge hombres para que sirvan en el altar. Amén. Y si no tiene estas cualidades, entonces ¿qué? Grave. Gravísimo. Claro que sí. Esto es para hombres de Dios. Amén. Primera de Timoteo capítulo 3, versículos 4 y 5. Santo. Cabe reiterar, hermanos, que estas cualidades fueron inspiradas por el Espíritu Santo y después esbozadas por Pablo hace más de 2000 años. Amén. Pero hoy las vamos a traer al 2023. Entonces dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, y dése cuenta que dice si alguno, quiere decir de entre todos los que asisten, los hombres que están en la iglesia, si alguno anhela obispado, buena obra le sea. ¿Sí? Y así no anhele obispado, las cualidades las debe tener el hombre de Dios. Así no anhele obispado. ¿Sí? Lo que pasa es que cuando Pablo escribe esta carta a Timoteo, la iglesia estaba creciendo y él estaba estableciendo líderes en las ciudades. De hecho, él estaba estableciendo a Timoteo en la ciudad de Éfeso. Aleluya. Y la iglesia estaba creciendo, y entonces había mucha gente en la iglesia que quería servir a Dios. Y muchos hombres que se estaban levantando y ellos querían servir a Dios, pero es que ellos pensaban que a Dios se les servía de a cualquier forma. De hecho, muchos de ellos, y lo veremos en Tito, estaban más interesados en lo material, en lo monetario. Porque yo he escuchado por ahí, de hecho una vez un pastor le aconsejó a uno de los miembros de la iglesia, le dijo, vea, usted tiene cualidades, es como apto para ser pastor, monte una iglesia que esto da plata. Miren, eso lo decía es que el mismo pastor de la congregación. ¿Usted cree que eso es un hombre de Dios? No, para nada. Entonces estaban más enfocados en las ganancias, muchas de ellas deshonestas, o muchas de ellas para tratar de vivir una vida cómoda en la iglesia a través de la gente que viene a los cultos. Pero eso no puede ser así. Entonces por eso Pablo le escribe a Timoteo y le dice, no, Timoteo, ese desorden tenemos que arreglar. Amén. Esto está desordenado. Necesitamos hombres de Dios. Y entonces cuando le empieza a hablar estas cualidades, Aleluya. sí conocía el contexto del por qué Pablo empieza a mencionar estas palabras, pues ya se lo acabo de decir por si no lo saben. Amén. Amén. Entonces le dice, mire, Timoteo, enseña. ¿Cuál fue el versículo que les dije inicialmente? 4.
la cita que les dije que mientras íbamos en el estudio, lo fueran teniendo presente. De Timoteo 2:2. Es segundo de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, por eso Pablo está poniendo su confianza en un hombre idóneo como lo es Timoteo. Y le dice: palabra fiel, Timoteo. Esto es verdad, esto es así, esto es cierto. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente. Váyalas contando. Yo conté 15. Vamos a ver usted cuántas ven. Pero yo veo: irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Usted se da cuenta que un hombre de Dios sabe gobernar? Su casa y la iglesia. En todo. Sus finanzas, todo, lo sabe gobernar. Verso 6 dice: no un neófito. ¿Qué es un neófito? Sin conocimiento. Sin conocimiento. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Siguen las cualidades que se necesitan para un hombre de Dios? Conté 17. Yo conté 15. ¿Contó 15? Bueno, el pastor contó 17. El versículo 8 dice: porque si alguno no provee para los suyos, miren que ahora habla de la provisión, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Amén. Porque el hombre de Dios sabe proveer para su casa. Amén. Amén. Voy a ponerles un ejemplo. Eso está en 1 Timoteo 5:8, lo que acabamos de leer. Pero voy a ponerles un ejemplo. Yo soy soltero y yo ayudo a mi mamá como soltero. Pero resulta que yo me caso, hago familia y tengo hijos. ¿Qué es ahora prioridad para el hombre de Dios? ¿Su mamá o sus hijos? Sus hijos. Y su familia. La familia. Entonces, el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, dése cuenta que el apóstol dice: es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Y yo no puedo llevarle el sueldo allá a mi mamá y entonces ¿qué comen mis hijos? Yo puedo ayudar a mi mamá, pero mi casa es prioridad. Así es. Amén. Amén. Mi casa es prioridad. Ese es un ejemplo básico. No sé si de pronto a usted se le viene un ejemplo y me lo quiere compartir, lo socializamos acá. El ejemplo de una persona que está en el mar, ¿a quién le toca escoger, la esposa o la mamá? Pero bueno, en el mar no, yo creo que yo trato de salvar a los dos. No, tiene que salvar uno. Sí, tiene que salvar uno. Entonces, o a la esposa o a la mamá. La esposa, claro. Claro, porque ya bueno, ahí está. La vieja ya vivió mucho tiempo. Ese es lo más común. Que suena duro, duro, pero esa es la verdad. Pero la Biblia dice que el que se une a su mujer, una carne es con ella. Son uno. Y el que no cuida su propia carne, hermano, que viene a ser la esposa, pues imagínense. Entonces, es difícil, pero eso lo hace un hombre de Dios que es fiel a los principios, a su familia y primeramente a Dios. Amén. Entonces, hermano, cuando Pablo escribe la segunda carta a Timoteo, se la refirió a un hombre de Dios, ¿sí?, que está enteramente preparado
para toda buena obra. Miren lo que dice 2 de Timoteo 3:17. Y dése cuenta que Pablo le está refiriendo esta carta a un hombre de Dios, y nosotros debemos ser hombres de Dios. O sea que esta carta también es para nosotros. Amén. Yo los invito a que seamos hombres de Dios. Mire, 2 de Timoteo 3:17 dice: a fin de que el hombre de Dios, ¿te dan cuenta? No está diciendo a fin de que el pastor, el obispo, no. Está diciendo a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén, amén. Entonces, mis queridos hermanos, vemos entonces que estas preguntas no son nuevas. ¿Cómo reconocemos a un hombre de Dios? Esas preguntas posiblemente se las formuló Timoteo, se las formuló Tito, porque cuando Pablo le dice eso allá es un desorden, no hay hombres de Dios en esa congregación, no hay hombres fieles. Entonces me imagino que Timoteo se hizo la pregunta, pero entonces ¿cómo los reconozco? Porque es que nosotros en la iglesia necesitamos reconocer a los hombres de Dios. Amén, amén. Que no todos los que vienen a la iglesia son hombres de Dios. Sí, claro. Y necesitamos reconocerlos. Santo. ¿Cierto? Y qué dura es esa tarea. Esa tarea le costó a Timoteo y también se le recayó a Tito, porque Tito también tuvo que bregar, hermano, un poco más fuerte que Timoteo. Lo vamos a ver. Le tocó bregar más para encontrar dentro de la iglesia hombres de Dios. Así es. Amén. Eso se escasea. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Pablo le estaba advirtiendo que no todos los hombres son de Dios. Eso era lo que le estaba advirtiendo Pablo a Timoteo. Y Tito, vamos a mirar Tito, hermano, Tito capítulo 1, versículo 5, para que usted se dé cuenta que se enfrentó al mismo reto en su ministerio. Pablo dejó a Timoteo ¿en dónde? Éfeso. Y a Tito lo dejó en Creta. Y ambos tienen este conflicto, hermano, de que no encontraban un hombre de Dios. No lo encontraban. Y Pablo le dice: no, pero lo tiene que haber, y usted lo va a reconocer si tiene estas cualidades. Entonces, ¿cómo conocemos a un hombre de Dios? Con las cualidades. Si usted ve que un hermano, un hombre de Dios en la iglesia es pendenciero, deséchelo, hermano. Le falta para ser un hombre de Dios. Pendenciero que Peleón. Pleito a toda hora, agarrado con todo el mundo. Eso no lo hace un hombre de Dios. Amén, amén. Ustedes recordarán que no un hombre más hombre de Dios que Jesucristo en esta tierra. Aleluya. Y él dice que no abrió su boca. Y que él decía, y es que Pilato lo acusaba. ¿Y qué le decía el Señor? Es que ellos dicen que tú eres el rey de los judíos. ¿Y usted qué dice? Usted no se va a defender, usted no va a hacer nada. Mire que allá están afuera gritando que lo crucifique. ¿Usted qué va a hacer? Tome un arma, una espada, quiere un escudo, quiere algo. Y el Señor enmudecía, hermano. Amén. ¿Qué le dijo él a sus discípulos? El Señor no podría, mi Dios, mi Padre, abrir el cielo y hacer que descendieran legiones de ángeles para que me defendieran. Entonces, ¿por qué quieren ustedes defenderme? Guarden las espadas. Porque él era un hombre de Dios, hermano. Aleluya. Uno que tiene que estar peleando. Entonces, uno empieza con estas cualidades que ya leímos. Amén. Usted ahí puede conocer a un hombre a la luz de la palabra. Amén. Esa vara, deseche. Así es. ¿O no? Amén. Se la pasa mirando a más de una mujer, deséchelo. Se la pasa coqueteándole a una y a la otra, y siendo casado, peor. Le gusta el vino. Se la pasa por ahí que le gusta el vino y comprarse por ahí de vez en cuando, porque una no es pecado. ¿Sí los he escuchado, no? Sí, Señor. Porque el que no es de Dios, el hombre que no es de Dios dice: no, una no es pecado, unita solamente es para la sed. Entonces, ¿uno qué hace? Deseche, porque no es hombre de Dios. Entonces, bonito conocer estas cualidades. Amén. De un hombre de Dios. Entonces, hermanos, Tito capítulo 1, versículo 5. Aleluya. Porque Pablo lo deja en Creta y entonces Tito desea establecer líderes en las iglesias. Y como Tito quiere establecer líderes,
Entonces él empieza a buscar hombres dentro de la congregación y para ello pues debe asegurarse. Pablo le dice: asegúrese, Tito, que los hombres de la congregación cumplan con cualidades que tienen los hombres de Dios. Aleluya. Amén. Es que esto no, ay hermano, si esto fuera porque se consiguiera de otra forma, no quedaría escrito esto en la palabra. Esto no es por habilidades. Las cosas de Dios no son por habilidades. Las cosas de Dios son por cualidades. Por eso la Biblia dice que esto no es del que quiere ni del que corre, sino de aquel de quien Dios tiene misericordia. ¿Y cómo nos ganamos la misericordia de Dios? Siendo fieles. Y al ser fieles nos convertimos en hombres de Dios. Eso no, hermano, eso que a toda hora uno está diciéndole a todo el mundo. Yo no sé si usted lo ha visto, pero esos le saludan los hombres: varón de Dios. ¡Pam! Se chocan las manos. Pero ¿será realmente un varón de Dios? Sí, señor. Yo no sé si usted ha visto eso. Sí, señor. Pero yo lo he visto mucho. Siervo del Señor. Siervo de Jesucristo. Pero ¿será realmente un siervo de Jesucristo? Así es. Hay que conocerlo. Hay que conocerlo. Entonces Tito 1:5 dice, le dice Pablo a ti: por esta causa. ¿Cuál causa? Por lo que se está viviendo. Establecer la iglesia y buscar líderes. Amén. Dentro de hombres de Dios. Hoy no estamos hablando de mujeres. Posiblemente allá habían mujeres fieles. Amén, amén. Pero él estaba buscando hombres fieles. Y Dios está buscando hombres fieles. Amén. Y dése cuenta que son pocos. Sí, señor. El solo hecho de que usted esté acá, eso demuestra fidelidad. Ahora vamos a ver si a cuántas cualidades aplicamos. Va a tocar aplicarnos las cualidades. Hermano. Hombre fiel. Para adelante, vivo. Bendito el nombre del Señor. Entonces dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Miren que habían problemas, habían deficiencias. Y le dice: y debes establecer ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Amén. Amén. Ancianos, obispos. Hermano, esos términos solamente de título. Anciano está en hebreo, obispo en griego, y después se atribuyó la palabra pastor a la persona que cuidaba a otras personas. Por eso el título de pastor. Pero des en cuenta que anciano, obispo, pastor, está hablando de liderazgo. Estaba buscando liderazgo en la iglesia. Así es. Pero habían deficiencias. ¿Cuáles deficiencias había? Para ello tenemos que ir a leer el versículo 11. Santo. Amén. Dice: a los cuales es preciso tapar la boca. ¿Por qué? Porque habían hombres en la iglesia que trastornaban cajas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Un hombre de Dios no enseña lo que no conviene. ¿O sí? ¿Fumar cigarrillo conviene o no conviene? No conviene, pero la gente fuma. ¿Tomar licor conviene o no conviene? No conviene, pero la gente toma. Y entonces, ¿yo cómo voy a decirle a la iglesia que no es pecado tomar cerveza? Entonces, hermano, enseñaban lo que no conviene y generaban, hermano, unos trastornos, hermano, en las casas, y eso se volvía, era un problema. Eso se estaba creciendo, era el enano, como dicen por ahí. Sí, señor. Entonces, en lugar de estar ayudando a formar la iglesia, estaban ayudando a destruirla. ¿Por qué? Porque Cristo dijo: el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, ellos lo que estaban haciendo era desparramar. Y Pablo se da cuenta de esa situación y le dice: no. Necesito que usted se ponga la brecha y empiece a analizar las cualidades y no vaya poniendo a cualquiera. Usted necesita gente que lo acompañe, pero no puede ser cualquiera. Usted necesita hombres de Dios. Amén, amén. Hombres de Dios. Y hay que medirlos. Sí, señor. ¿O no? Amén. ¿A usted no le gusta que lo midan? Claro que sí. Dios es experto en tomar medidas. Siempre me lo mejor. Sí. Sí. Hemos leído en los libros de los profetas que, de hecho, en Jeremías, en Oseas, en Amós, por allá habla que Dios tomará una plomada
Así de albañil. Amós 7:7. Vamos 7 hoy lo estamos mirando. Lo estamos viendo. Amén. Gloria a Dios. Y se dan cuenta que Dios dice, al que le ponga la plomada y esté torcido, a ese lo voy a cortar. Deséchelo, mijo. Pero el que esté derecho, a ese va a permanecer. Entonces, hermano, el hombre de Dios es un hombre que es Recto. recto en todo sentido de la palabra. Entonces, cuando Dios le pone la plomada, lo encuentra derecho. Entonces, usted puede andar tranquilo porque quiere decir que el Señor no le va A cortar. a tumbar. Porque ¿qué hace uno con un muro torcido? ¿Qué es lo que usted hace? Tumbarlo. Lo tumba y lo vuelve a hacer de nuevo porque ese muro así no sirve. Más adelante se cae y quién sabe a cuántos mata. Así es. Entonces, si uno deja que en la congregación se levanten hombres torcidos, pues más adelante quién sabe a cuántos nos van a matar. Así es. Entonces necesitamos estarles poniendo La plomada. la plomada. Santo. Dios la pone, el pastor también, y Pablo le dice a Timoteo y le dice a Tito, ten cuidado, cobíjese, dótese de hombres de Dios. Hombres de Dios. Y yo quiero en esta iglesia hombres de Dios. Gloria al Señor. Fieles. Amén. Fieles, Amén, amén. en todo el sentido de la palabra. Hombres de Dios, porque yo sé que a los hombres de Dios Él los respalda. Y con eso yo me siento más que satisfecho. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Tenía adicionalmente Tito la diferencia entre lo que tenía que hacer Timoteo, y es que aparte de formar líderes y buscar hombres de Dios, le tocaba taparle la boca a los que ya se habían levantado y estaban enseñando Lo que no lo que no deberían enseñar. Sí, Señor. O sea, le tocó una tarea más dura. Claro que sí. A Tito le tocó más dura. Y eso lo estamos viendo ahora en estos tiempos. Y eso se está viviendo ahorita. Pero ¿qué nos enseña la palabra? Bendito manual tan hermoso. A cómo a través de la Biblia yo medir a un hombre de Dios. Amén. Ahí lo mide uno. ¿Sí? Porque yo he visto testimonios. Yo me acuerdo que una vez llegué y vi un pastor contando un testimonio ahí, hermano, y dijo, no, pero es que íbamos así por un camino y los hermanos empezaron a sabotear. Porque empezando por ahí, que empezaron a faltarse al respeto entre miembros y pastor. Y el pastor o el hombre de Dios, no solamente el pastor, sino el hombre, debe mantener sus límites Sí. y no permitir que nadie los traspase. Porque cuando se pierde o se confunde la confianza con la recocha y con la falta de respeto, Se uy, pierde la hermano, autoridad. y entonces le faltaron al respeto al pastor, y el pastor, hermano, se remangó y cogió al hermano y pum, 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 5 puntos en la cara y ¡pah! Y eso es lo que quería, no, hijo del diablo. Y automáticamente uno dice, este no es un hombre De Dios. de Dios. Porque un hombre de Dios no se agarra los puños, hermano. ¿O sí? Un hombre de Dios no se agarra los puños. Y eso que era el pastor. Entonces los hermanos decían, empezaron a decir, cuando el pastor se subía a predicar, hermano, predicaba hasta bonito. Predicaba bonito, hermano, el pastor predicaba hermoso. Y entonces alguien dijo, cuando estaba arriba, nadie quería que se bajara, porque predicaba bonito. Pero cuando se bajaba, nadie quería que se subiera por el estilo de vida que llevaba. Santo. Terrible, ¿no? Santo. Entonces uno dice, querer escuchar a alguien pero que no es un hombre de Dios es muy triste. Yo quiero que a mí me escuchen por ser un hombre de Dios, no por mis habilidades. Amén. Porque habilidades, eso cualquiera. De hecho, usted prende YouTube y hay muchos tienen habilidades para hablar, para dirigirse a la gente. Pero ¿qué? Si no son hombres de Dios, ¿eso de qué me sirve? Que se levanten hombres de Dios. Amén, amén. En estos últimos tiempos. Versículo 10 dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Porque querían, o sea, venía la gente a creer en Jesús y ellos les decían, no, pero eso usted tiene que judaizar y usted tiene que la circuncisión. Y entonces eso se estaba volviendo un despelote en la congregación, y nosotros sabemos que ya el que ya no era por la circuncisión, sino que ahora la circuncisión era la del corazón, ahora era por la gracia de Jesucristo.
pero se estaban mezclando judaísmo con cristianismo y hermano, y enseñando cosas que no convienen y formando unos despelotes en las casas. Entonces Pablo dijo, no, esto no puede ser así. Tito, enséñales y aprenda a conocer a un hombre de Dios. Amén, amén. Entonces vamos a mirar el perfil de madurez según Pablo, porque acuérdense que el perfil de madurez es el que mide a los hombres de Dios. Amén, amén. A su nombre y gloria. Vamos a otra vez a Timoteo, capítulo 1, hermano. Primera de Timoteo 3, versículo 1 al 7. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y en eso que leímos y en lo que vamos a volver a leer, ustedes van a notar algo, hermano, y es que no se menciona formación intelectual. O sea, para usted ser un hombre de Dios, Pablo no está mencionando formaciones intelectuales. Para ser un hombre de Dios, ahí no dice, se necesita que sea magister en educación para que sea un hombre de Dios. Tampoco dice, se necesita que sea un teólogo. No, tampoco lo dice. Ahora por el Ministerio de Educación es que a nosotros nos ponen a estudiar y todo eso y para cumplir ciertos requisitos, pero eso no es lo que mide a un hombre de Dios. Yo puedo tener 50,000 títulos, pero si no tengo estas cualidades que menciona Pablo, que hablan del carácter, ¿de qué me sirve el título? De nada. De nada. Amén. Eso es solamente un papel para presentárselo al Ministerio de Educación. Porque yo he visto gente con mucho doctorado y con mucha teología y con mucha capacitación, porque de hecho Pablo era muy capacitado. Amén, amén. Pero Pablo decía, yo esto lo tengo por basura. Yo necesito es tener el carácter de Dios y hablarle a la gente por el poder que Dios da. Amén, amén. No por sabiduría humana, porque algo sabía. Él se crió a los pies de Gamaliel. O sea, ¿conocía o no conocía la ley? La conocía. En la persona que venía a Pablo le hacía reverencia. Cuando Pablo llegaba a cierto lugar, ya los hallaba, y ahí viene Pablo de Tarso, el que se crió a los pies de Gamaliel. Le hacían respeto, hermano, y lo que ese hombre dijera, hermano, eso tenía prioridades. Ese hombre ganaba respeto a donde iba. Por eso era que le daban cartas así tan fácilmente, para que él se fuera a arrastrar a los hermanos en las congregaciones y a sacarlos y a hacerles la vida imposible. Y él participó en la persecución de la iglesia. ¿O no? Pero después se convirtió en un hombre de Dios. Aleluya. Con cualidades, hermano. Y dejó los títulos al lado, dejó todas esas cosas, las letras, lo dejó al lado. Y se formó en Dios su carácter. Y él dijo, Dios no necesita títulos. De hecho, por eso dijo, la letra mata. Amén. Pero el Espíritu vivifica. No estaba hablando que fuera que estudiar era pecado, no. Lo que estaba diciendo es los títulos, la letra y todas las cosas que yo he podido aprender no me definen como un hombre de Dios. A mí lo que me define como un hombre de Dios es mi carácter. Aleluya. ¿Y cuál es el carácter? Pues se lo enseñó a Timoteo y le dijo, aprenda a conocer a un hombre de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Tiene que ver con cosas de carácter moral, más que con cualquier otra cosa. Santo. ¿O no? Así Más que con dones y con habilidades, porque los dones y las habilidades, pues en definitiva Dios las da y el Espíritu Santo las reparte como Dios quiere. Pero en el carácter, ahí sí muchos se cuelgan. Así es. Porque es que en el carácter no se mete Dios, si usted no se lo permite. Amén. Entonces, si usted quiere ser un hombre de Dios, y si yo quiero ser un hombre de Dios, debo permitirle a Dios que Él forme mi carácter, que abrirle la puerta y decirle, Señor, haz mi carácter. De hecho, a veces cantamos ese coro que dice, haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Pues claro, ¿cómo las voy a entender si no he dejado que Dios forme mi carácter? Amén. Ya se dan cuenta que a veces cantamos, pero no entendemos ni lo que cantamos. Así es. Necesitamos, hermano, que Dios nos llene de su carácter, Amén. nos forme el carácter, nos cambie, porque en la iglesia necesitamos hombres de Dios. Santo. Bendito sea el nombre del Señor, porque los dones y las habilidades me abren puertas, ¿cierto? Los dones y habilidades me pueden abrir puertas y la gente dice, ay, qué bonito canta, mire cómo predica, pero el carácter me puede hacer cerrar puertas. Porque la gente dice, canta bonito y todo, pero es un pendenciero,
toma cerveza, da mal testimonio, la gente que lo conoce no habla buenas cosas de él, no se la pasa con esa cabeza como un ventilador, mirando a toda mujer que pasa por el lado suyo, es coqueto, no es fiel, engaña, traiciona. Entonces la gente dice, podrá cantar muy bonito y tendrá habilidades y tocará el piano, que muchos dicen, hace cantar el piano. Pero ¿eso de qué sirve? Necesitamos es carácter. Amén, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Lo que hago debe estar acorde a lo que vivo. Entonces, hermano, primera cualidad. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos ahí, hermano, en cuanto a la madurez espiritual, porque es que yo lo que veo en sí, en todos esos versículos que acabamos de leer, porque yo saqué una que no está escrita ahí, pero yo englobé una, madurez espiritual, ¿sí? Porque yo veo ahí a un hombre completo. Un hombre que tenga esas cualidades es un hombre completo. Entonces, aunque no está ahí escrita, pero yo dije, Señor, si estas son las cualidades que debe tener el hombre de Dios, quiere decir que esto es un hombre completo. Es que no fueron más de las que Pablo dijo, con esas cualidades que tenga, es un hombre de Dios. Amén. Entonces eso me habla que si yo las cumplo, si yo las tengo, pues yo soy un hombre de Dios completo. Entonces dice, si alguno anhela obispado, ¿sí? Entonces ya les dije que obispo, pastor y anciano es un sinónimo de título. Dice, buena obra desea. Pero, uy hermano, ese pero me dice que hay algo que es necesario. ¿Cierto que sí? Ese pero que está ahí, dice, bonito, es chévere que usted quiera servir a Dios, es muy bonito que usted quiera servir en la iglesia, es muy bonito que usted quiera participar en los cultos, es muy bonito. Es buena obra desea, porque no es solamente para ser pastor, para ser obispo, para ser alguien que guía a otro, es también para el que quiere liderar, hacer algo en la congregación. Amén, amén. Un hombre que quiere hacer algo en la iglesia, hermano, también es bonito que anhele eso, pero le dice Pablo, es necesario. Es que esa palabra, según lo que yo entiendo, pero eso trae como una connotación, ¿sí o no? Claro, o sea, quiere decir, vea, esto es muy bonito, pero tenga en cuenta estas recomendaciones. Entonces, es bonito servir a Dios, ¿o no? Sí, claro. Pero tenga en cuenta estas recomendaciones. Entonces, dice, pero es necesario. El que quiera ser, mire, el que quiera ser buena obra desea. Entonces aquí ser es lo importante. Ser, ¿sí se están dando cuenta de eso? Ser es lo importante. No podemos ser uno acá y otro afuera. Es importante el ser. Amén. Hombre de Dios. ¿Ves? Si usted es aquí uno, pero allá en la casa es otro, entonces quiere decir que usted no es un hombre De Dios. no está completo. Algo le falta. Y es lo que vamos precisamente a través de esta palabra a mirar. Bendito sea el nombre del Señor. El cristiano debe ser lo que Dios quiere que él sea. Amén. Amén. A su nombre sea la gloria. Porque el diablo siempre nos querrá ver como ese era. Así es. Dios quiere vernos como ese es. Es necesario. Esto se trata de ser. Pero el diablo quiere vernos como ese era. Ese era el que oraba, ese era el que ayunaba, ese era el que se consagraba, ese era el hombre que me buscaba, ese era el hombre que se metía en ayuno y se llenaba de la santidad de Dios. Ese era el que cantaba, ese era el que animaba, ese era el que evangelizaba, ese era el hombre de Dios. Así es que nos quiere ver el diablo. Pero yo no quiero ser él, yo quiero seguir siendo lo que Dios quiere que yo sea. Gloria a Dios. Amén. Y espero que usted quiera hacer lo que Dios quiere que usted sea, porque esto se trata de ser. El que quiera hacer buena obra, Aleluya. bendito sea el nombre del Señor. Entonces, vamos a ver, debe ser irreprensible. Hermano, un hombre de Dios tiene buena reputación. Irreprensible es que nadie lo puede reprender por algún tema de acusaciones de pecado. Es un hombre que nadie tiene, hermano, que nada que señalar. No hay de dónde agarrar. No hay de dónde.
esa palabra se tradujo del griego, aquí la anoté, hermano, pero la tengo que leer, pero esta palabra irreprensible se tradujo del griego anepileptos, que significa no arrestado, sin acusación grave. Eso es irreprensible. Entonces, no está hablando de lo que fuimos antes, De lo que es. porque hermano, si alguien quiere señalarnos por nuestro pasado, eso sí tenemos un historial muy grande, Gravísimo. ¿cierto? Y gravísimo, pero es que eso fue precisamente de lo que Cristo nos perdonó. Amén. Entonces a mí no me sirve el pasado. A mí lo que me sirve, y de lo que Pablo está hablando, no es del pasado. Del presente. Le está hablando al hombre de Dios y le dice: hombre de Dios, usted debe ser irreprensible ahora. Es ahora donde usted tiene que ser irreprensible. Que nadie tenga que estarlo señalando y juzgando y diciendo: ese es cristiano, ese es el evangelio. Nadie tiene por qué señalar. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Está hablándole a nuevas criaturas, a hombres de Dios que quieren servir a Dios. Amén. A su nombre sea la gloria. Porque déjenme decirte, mis hermanos, que el hombre de Dios siempre estará rodeado de personas que lo quieren acusar. ¿Sí o no? Sí, Señor. Ay, hermano. Recordemos a Cristo cómo buscaban ocasión contra él, mintiendo, y traían gente que hasta les pagaban para que hablaran cosas que no eran ciertas y los traían ahí, hermano, pero nunca pudieron acusar al Señor Jesucristo. Pero la Biblia sí está llena de episodios donde dice que al hombre de Dios, que es el Hijo de Dios, a Jesucristo, hermano, buscaban ocasión contra él para matarlo, para sorprenderlo en palabras. Entonces usted como hombre de Dios entienda, y yo como hombre de Dios, debemos entender que siempre va a haber alguien que nos quiere acusar, Así es. que siempre va a haber alguien que quiere señalarnos y hacernos quedar por el piso y quitar, hermano, nuestro prestigio y pisotear nuestra, ¿cómo le llamamos a eso? Reputación. Exacto, esa es la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué es bonito también entender? Que la gente podrá decir un montón de cosas al hombre de Dios, pero si son mentiras, no me debo preocupar por nada, porque hay un dicho que dice que el que nada debe, nada teme. Pero si de todo lo que están diciendo las cosas son verdad, entonces ahí sí yo debo preocuparme, Claro que sí. porque eso hace automáticamente que me desvirtúe y yo no sea un hombre de Dios. Amén. Entonces, si usted ve por ahí a un hermanito andar desordenadamente y que por ahí lo andan señalando y que no paga el mercado en la tienda y que saca fiado y no paga y todas las cosas, entonces uno, ¿qué va a decir? Lo va, cuando se lo encuentre, usted lo va a saludar y va a decir: varón de Dios, siervo de Jesucristo, te bendigo en el nombre. No, hermano, lo que tienes que sentar un ratito y pegarle una exhortación. Amén, amén. ¿Sí o no? Amén. Para que el hombre se corrija y llegue a ser un hombre Dios. de Dios. Porque en la iglesia necesitamos hombres de Dios. Amén. Amén. Hombres de Dios. Miremos Daniel capítulo 6, versículo 1 al 4. Esto está bueno, hermano. Aleluya. Pero el tiempo es el que no nos ayuda. Daniel, ¿qué pasa? Daniel 6, del 1 al 4. Aleluya. Mire lo que pasa acá, hermano. Yo quiero que usted conozca a una persona irreprensible. Entonces le voy a mostrar un ejemplo bíblico. Aparte del que le acabo de mencionar, que es Jesucristo, primer ejemplo, hermano, con toda excelencia, mi Señor Jesucristo. Nadie tenía de qué acusarlo, aunque hablaban una cantidad de cosas, pero no eran ciertas. Aquí les voy a mostrar por la Biblia otro ejemplo de una persona irreprensible. Capítulo 6 de Daniel dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque el hombre de Dios es ¿qué? Superior. ¿Amén o no amén? Amén. Que el hombre de Dios tiene algo que lo hace ser superior, y se llama el Espíritu Santo. Amén. Dice: porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas, miren, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino,
mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era Fiel. fiel, era un hombre de Dios, y ningún vicio ni ninguna falta fue hallada en él. Gloria a Dios. Eso es un ejemplo claro de una persona irreprensible, que automáticamente cuando uno lee eso dice: este era un varón de Dios, Amén. irreprensible. Qué bonito que de nosotros se pueda escribir eso en el cielo, porque en el cielo no solamente está el libro de la vida. Dice en Apocalipsis que los libros serán abiertos, y el libro de la vida los habla por separado. Está el libro de las memorias, está el libro de las historias, está el libro de los recuerdos, y allá, hermanos, se escribe. Y qué bonito que de nosotros escriban: Cosas por eso. no se halló ocasión alguna o falta, porque Germán era Un hombre fiel, de Dios. Aleluya. Sí, porque Héctor era fiel, y ningún vicio fue hallado en él. Y allá en mayúscula: este es un hombre De Dios. de Dios. Qué bonito, Dios. Eso es lo que deben estar escribiendo en el cielo. Pero qué tristeza que los ángeles allá escribiendo y así arrugando la cara. Escribo esto, Señor, sí, escríbalo. ¿No ve que por esas cosas serán juzgados los hombres? Escríbalo. Porque todo el mundo piensa que es un hombre de Dios, y resulta que no. Allá le van a decir: usted no era un hombre de Dios, usted era mentiroso, usted engañado, usted era eso, y le van a sacar todas estas cualidades de Pablo y le van a leer: marido de una sola mujer. ¿Qué va a decir el hombre que no tuvo a Dios ni tuvo temor del Señor? Va a pasar salido, hermano. Automáticamente le van a decir: usted no es un hombre de Dios. Al fuego eterno. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Por eso seremos hombres de Dios aquí a las buenas, Gloria a Dios. a las buenas, de buena gana, con voluntad, porque no es imposible. Se puede ser un hombre de Dios. Amén. Amén. Aquí en otro podemos, así que me acuerde yo, hermano, José fue acusado por una mujer, ¿te acuerdas? No? Y dijeron: este hombre quería violarme. ¿Eso era verdad o era mentira? La mentira. Era mentira, pero él era un hombre ¿qué? De Dios. De Dios. Entonces él dijo: ¿cómo voy yo a cometer pecado contra Dios y contra el dueño de esta casa que me ha dado la oportunidad? No, yo soy un hombre de Dios, yo me voy de acá. Amén. ¿Cierto? El que no es de Dios, ¿qué dice? Yo solo, ella sola, la casa sola, Sin luz. sin luz. Aquí nadie nos ve, y aún así le escriben en el epitafio de su cartel cuando se muere: descansó en la paz del Señor. Qué mentira tan grande, cuando ni siquiera fue un hombre de Dios. Amén. Pero yo creo que en la tumba de José pudieron escribir: descansó en la paz del Señor, porque fue un hombre de Dios. Aleluya. Yo quiero que escriban eso el día que llaman. Amén. Quiero que escriban eso. Amén. Amén. Así que acuérdense de mis palabras. Hebreos, vamos a leer Hebreos capítulo 13, versículo 7. ¿Hebreos qué? Hebreos 13, 7. Mire, hermano, estamos hablando del hombre irreprensible. Amén. Amén. Porque el hombre de Dios debe ser irreprensible. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Amén. Amén. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. O sea que la iglesia está autorizada en ¿qué? En considerar a los pastores, a los líderes y a los hombres, a ver si son de Dios. Y si son de Dios, entonces dice: imiten su fe. Pero ojo, consideren cuál fue el resultado de su conducta, imiten su fe. Pero si lo único que hace uno es dar mal ejemplo, y a toda hora lo está señalando, eso lo está diciendo ahí, eso no lo imite. Amén. Amén. Eso no lo haga,
Porque eso pasa como cuando Jesús le dijo a la gente, lo que ellos les dicen que hagan por la palabra, hagan. Pero ojo, no hagan como ellos hacen. No hagan como ellos hacen. Porque ellos son más hijos del infierno que cualquiera. Y buscan un prosélito para hacerlo 2 veces más hijo del infierno que ellos. Entonces tengan cuidado con eso. Cristo estaba hablando de considerar el resultado de su conducta. Hombres de Dios, la iglesia está autorizada para evaluarnos. Amén. Cuanto más nuestras esposas, amén. Amén, amén. Porque qué triste cuando el hombre es reprendido hasta por su propia mujer. Mira, se han visto casos por los cultos. Oye, hermano, yo recuerdo una vez un caso en una congregación donde un hermano era muy colaborador, hermano, muy colaborador. Y el pastor dijo ese día, hermano, nos vemos aquí, por favor, después de que se termine el culto, nos quedamos aquí los hermanos que quieren ser líderes y que me quieren ayudar a salir a evangelizar esta tarde. Vamos a abrir un campo blanco y necesitamos líderes, hermano. Y se quedó un buen grupo. Entre esos había una pareja, espositos ahí, hermano. Y cuando dice el pastor, de un paso al frente, el que quiere ser líder y acompañarme esta tarde en el evangelismo. Y claro, se paró un hermano. Y cuando fui a dar el paso al frente, la mujer de atrás lo jaló de la camisa, que hasta se la sacó de aquí, del pantalón. Acá, siéntese delante de todos. Usted lo que necesita es banca. Triste. Y le pegó una vergonzada ahí delante de todos, hermano, porque no hay nada más triste que uno sea reprendido por la propia mujer. Santo. ¿Duro o no es duro? Claro que sí. La Biblia dice, el que quiere ser el hombre de Dios, quiere servir, debe ser irreprensible. Irreprensible. Ahora dice, y con eso terminamos, mis hermanos, miren, no pudimos ver las 15 o las 17 cualidades. Santo. Yo vi un caso, bueno, en una congregación donde yo estuve, ahí en Quejar, ustedes ya saben que yo estoy hablando, estaban administrando una señora. Y eso trajeron, digamos, en un buen sentido, los duros para administrar y todo, y no nada. Y resulta que llegó una señora llena de Dios y le dijo, no ore más por ella, porque es adúltera. Triste, ¿no? Triste. Muy duro. Pero bueno, terminemos con esta, hermano. Marido de una sola mujer. Aleluya. Pero entonces yo les pregunto, Pablo está dando este consejo a Timoteo y le dice, practíquelo en la iglesia y a un hombre de Dios usted lo va a conocer porque es marido de una sola mujer. Pero yo les pregunto, ¿Pablo era casado? No, que yo sepa no. Jesús. Tampoco. Entonces, ¿por qué eran nuestros líderes? ¿Por qué son nuestros líderes? Porque hasta hoy Pablo predomina en sus cartas, en sus enseñanzas, y nosotros tomamos muchas enseñanzas de él. Entonces, si para servir a Dios yo necesito ser marido de una sola mujer, él no era casado. Es un don. Entonces me está hablando de que es necesariamente un requisito de que yo como hombre de Dios tenga que estar casado para poder servir a Dios. No, para nada. No. ¿Listo? Entonces que eso quede claro. Pero lo que sí me puede estar diciendo es que yo debo tener pureza en lo sexual. Amén. Porque un hombre de Dios debe ser puro Amén. en lo sexual. Santo. ¿Sí o no? Gloria a Dios, Señor. Bueno, gracias a Dios estoy hablando con hombres de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. De hecho, en el mundo antiguo, cuando se escribió esta palabra, en muchas partes de aquel entonces estaban acostumbrados a tener más de una mujer. Sí, estaban más acostumbrados. Entonces esto era muy obvio. Pero en este punto no se está refiriendo a esa parte cultural, sino más bien a la parte del corazón. Recuerden que estas cualidades son cualidades del carácter. Del carácter. Entonces yo puedo ser un hombre de Dios y una persona soltera puede ser un hombre de Dios, así no esté casado. Pero debe tener en cuenta que así no esté casado, debe irse perfilando a que debe ser marido de una sola mujer. Sí. Y que mientras no lo sea, debe guardarse para Dios y vivir una vida santa en la sexualidad. Todo. Porque el que anhela obispado, el que anhela servir a Dios, el que anhela estar en una congregación, un hombre de Dios, hermano,
buena obra desea, pero es necesario que se arregle aún en lo sexual. Así es. ¿Sí? Porque hay gente todavía, hermano, hombres que en la iglesia ven pornografía, por ejemplo. Entonces, si esto me está hablando de cualidades del corazón y del carácter, entonces uno dice, si la persona ve pornografía, el hombre ve pornografía, entonces yo al otro día lo saludo y le digo, varón, ¿sí? No, si es que, hermano, puede tener problemas sexuales gravísimos, Claro que sí. ¿o no? Así es. Y eso no lo hace ser aquí, estar en la iglesia, eso no lo hace ser un hombre de Dios. No, para nada. ¿O sí? No. Como usted meter un Renault en la calle de 170, en uno de esos edificios que tienen hasta penthouse de los ricos, usted meter un Renault en el parqueadero de la 170 en esos edificios lujosos, eso no lo hace ser un Mercedes-Benz. No. Sigue siendo Renault. Entonces, una persona así venga a la iglesia, un hombre que siga, está en la iglesia, pero no corrige su parte sexual, moral, no es un hombre de Dios si ve pornografía. Sí, Sí, sí. claro. ¿Sí o no? Sí, claro. Entonces, eso es lo que está enseñando aquí la palabra. Y Amén. se tiene que ir perfilando que tiene que ser marido De una sola de una mujer. Porque cuando el hombre de Dios llega al altar, ¿qué es lo que le dicen a uno que, bueno, di la acepto, di que la aceptas? Entonces uno dice, la acepto. Y cuando el hombre de Dios le está diciendo a ella, la acepto, le está diciendo al resto de mujeres que no. Amén. Porque ya le dio el sí A ella. a ella, Aleluya. a la que va a ser su esposa. Amén. Amén. Pues, ¿y se puede o no se puede vivir en santidad? No, claro que sí, porque yo fui joven, y yo fui soltero y todo el cuento, y uno tenía que guardarse y nos guardamos y llegamos al matrimonio guardados para Dios, Gloria a Dios. guardaditos para el Señor, tanto mi esposa como yo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces también significa que el hombre no puede ser un mujeriego, Uy, no, claro. porque hemos tenido casos en las congregaciones donde hay hombres terribles, Sí, Señor. saltarines, le ganan a los grillos. Sí. Sí, y en las iglesias. Entonces, y eso no, así no es un hombre de Dios, ni adúltero, ni conquistador empedernido, Ni coqueto. coqueto, y menos si es casado, ¿sí? Me vuelven cupidos. Sí. Entonces no son hombres de Dios, son escupidos, ¿cierto? Ay, yo tenía un hermano, ay, Dios santo, el hermanito, toda hermana que entraba, iba a entrar a la iglesia, le pasaba la mano por la espalda. Dios mío. ¿Eso estará bien o estará mal? No, claro. Y a veces las hermanas decían, pastor, pero es que yo me siento Acosar. abusada. Entonces tocó quitar al famoso hombre de Dios que se hacía en la puerta ya con tremenda corbata y decirle, hermano, siéntese, porque a usted le falta arreglar corrigiendo deficiencia. Deje de estar manoseando a las hermanas, porque el hombre de Dios no manosea a las hermanas. El hombre de Dios no es el que se queda con la mano de la hermana ahí, ay, hermano, suéltela. Amén. Que a la hermana se le da la manito y se le suelta. O ese abrazo prolongado. Suelte, hermano. ¿O no? Amén. Y sobre todo que en un abrazo o una apretada, hermanos, está uno diciendo muchas cosas. Claro, hermanos, por eso que yo estoy tan en desacuerdo también. Cuando, por ejemplo, un hombre en la iglesia tiene moto y resulta que una hermanita le dice que lleve. Ah, no. Y entonces la hermanita se le sienta atrás y lo agarra y se le pega. No, hermano, eso no puede suceder. Empezando porque se ve mal, número uno. Y número dos, que hace un hombre de Dios permitiendo que una mujer que no es su esposa se le está recostando en la espalda. O que se suba en la parte de adelante del carro. O que se le suba, porque, ay, hermano, porque yo ando en el carro muchas veces, voy para Ciudad Verde y a veces he visto hermanas aquí de la iglesia que van para allá, pero hermano, yo no puedo parar a llevarlas, porque si voy solo, porque cuando voy acompañada, paro y hermana, súbase, yo voy para allá, pero mientras yo vaya solo, no puedo hacerlo y no lo hago, no lo hago. Y tiene toda la razón. Y me podrán decir, no, ese pastor, claro, tan crecido como tiene carro. No, prefiero que digan eso. Amén. Y no que salga uno por ahí diciendo, vea, el pastor. Que, bueno, hablando de verdad, que a veces son muy buenos para levantar calumnia, ¿no? Claro, ¿no? Y el impío, no les estaba diciendo, hermano, que estamos rodeados de gente que lo único que quiere es señalarnos. Amén. Y el diablo está mirando ahí a ver a qué hora nosotros cometemos para acusarnos. Así es. Entonces no le demos ocasión al diablo.
El hombre de Dios no hace eso. Amén. A su nombre sea la gloria. Gloria al Señor. No es ser romántico con toda la mujer puesto en su lugar. Amén. Miren lo que en segunda de Samuel, es una historia que nosotros conocemos, hermanos, en segunda de Samuel capítulo 11, del versículo 1 al 17, y de hecho el 27. Después, si usted puede leerlo allá en su casita, lea segundo libro de Samuel 11, del 1 al 17, y después sáltese al 27. Allí nos habla de un pecado que cometió David, y el reino fue vituperado a causa de ese pecado que cometió. ¿Cierto que sí? Fue vituperado. Su ministerio no fue el mismo. Y en el versículo 27 dice que a Dios le desagradó lo que hizo. Amén. Entonces, ¿fue irreprensible en alguna forma David? Fue reprensible más bien. Sí, porque David tuvo el momento en que fue Reprendido. señalado. Su reino no fue el mismo. Fue vituperado y todo por hacer cosas moralmente sexuales, de cosas de carácter del ser humano, del hombre, que, hermano, lo llevó al vituperio. Entonces, por eso es que hablamos de estas situaciones de las cuales hay que tener cuidado. Aleluya. Entonces, yo, por ser un hombre de Dios y que debo ser irreprensible, no subo a las hermanas al campo. Amén. a mí les pito que estuvo adelante. Sí, súbase pero al andén. Exacto, súbase pero al andén. Bueno, pero si van acompañadas obviamente con su esposo, por ejemplo, yo puedo ver a la pastora Milena, ¿sí? Si ella va sola yo no la puedo recoger, pero si ella va con el pastor Héctor, claro, pastor, súbanse, sigan, ¿sí o no? Claro. Me acompañan, pero pues es que ahí estamos todos, amén. Y listo, hermanos, creo que llegamos solamente hasta el 3, porque el tiempo avanzó. Amén. Ojalá pudiéramos seguir compartiendo esta palabra para ustedes, los caballeros, porque este tema es para nosotros. Amén, No, amén. yo iba a hacer un comentario. Bueno, al principio, cuando usted empezó, yo estuve en un encuentro. Bueno, cuando asistía, fuimos por aquí por el lado de visitas. Cuando yo vi, eso fue como el sábado, como por la tarde, el pastor revolcándose con los muchachos, como en una arena, jugando. Esos se tiraron al suelo y el pastor y todo, y cuando yo vi eso, pues, sin embargo, yo cogí al pastor y me lo llevé para el baño. Yo, como todo, así con los bravos, yo me llevé el pastor y le dije, no, pastor, venga, camina un tipo al baño, regale un minuto. Y le dije, no, ¿cómo usted está haciendo? Cuando lo vea su jefe, que es el pastor, donde le llegue el oído eso, vea, lo sacan. Lo otro, usted está perdiendo autoridad. Y 3, para rematar, usted va a predicar a una. Claro, y más si por ahí Eso no lo haga. Y ya al otro día, ya los muchachos, como ya le dio el lado blanco, iban a hacer lo mismo. Claro, y él me vio, entonces ahí sí le llamó la atención a los muchachos. Eran como unos 10. No, claro, pues bueno, gracias cuando la persona se deja llamar la Claro, porque atención, pierde la con respeto, pierde la autoridad. que el hombre de Dios que no es pendenciero acepta las Amén. críticas constructivas. Sí, claro. Y hay cosas que ustedes ven que uno no ve. Entonces, que a uno se le acerquen con respeto y digan, pastor, mire, es que esto se vio mal, esto quedó mal. Entonces uno, ¿sí? Pero bueno, se logra corregir aquí adentro. Pero que a mí allá en el mío me llegue a señalar, gravísimo. Gravísimo, gravísimo. Entonces hay que dejar que las cosas lleguen afuera. Dios nos ayude, mis hermanos, y espero que hayamos aprendido en esta noche Claro que sí. algo importante. Seamos irreprensibles. Amén. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por su palabra y los animo para que sigamos adelante. Mañana nos vemos en nuestra escuela dominical y que Dios nos ayude y nos lleve adelante también. Entonces, a todos los hermanos que se conectaron por redes sociales, les agradecemos. Gracias por ahí conectado a nuestro pastor John, que lo bendiga. Y no sé si todavía siga por ahí conectado, pero bueno, yo lo vi por ahí. Dios los bendiga a todos los que estuvieron por ahí. Gracias por acompañarnos. Y nos vemos en otra ocasión.